3.3 El teorema de Gödel. El gran matemático alemán David Hilbert tuvo mucho protagonismo en esta época turbulenta para las matemáticas, que abarca las primeras 3 décadas del siglo XX. David Hilbert, 1862 a 1943. Las paradojas de la teoría de conjuntos señaladas por Bertrand Russell, la aritmética transfinita de Cantor y la multitud de problemas abiertos sobre la propia consistencia de las matemáticas habían creado profundas divisiones en la comunidad científica. Hilbert lideraba la llamada escuela formalista, que, en esencia, defendía que los racionamientos matemáticos habían de ser presentados en base tan solo a unos axiomas y reglas de inferencia totalmente precisos, sin referencia alguna al significado de los símbolos. El matemático debía concentrar en la definición de sus axiomas y reglas todas las intuiciones acerca de su teoría, pero, una vez establecidos, solo le estaba permitido la manipulación simbólica de los mismos. A comienzos del siglo XX, muchos matemáticos coincidían con Hilbert en que quizás todos los resultados de las matemáticas podrían obtenerse mediante manipulación simbólica a partir de un reducido conjunto de axiomas y de reglas de inferencia. El problema consistía en dar con dicho conjunto de axiomas. Si se lograba tal empeño, todo teorema podría obtenerse de modo mecánico aplicando una secuencia finita de pasos de deducción. En el Congreso Internacional de Matemáticas celebrado en París en 1900, Hilbert propuso 23 problemas abiertos a los asistentes, estimulándoles para que el entrante siglo XX fuera capaz de resolverlos. El primero era la demostración de la hipótesis del continuo planteada por Cantor. El segundo era la consistencia de la aritmética. Se trataba de demostrar si a partir de los axiomas y reglas de inferencia de la aritmética se podía deducir o no una contradicción. Por ejemplo, que 1 igual a 0 o que cierto igual a falso. Entre 1910 y 1913, Bertrand Russell y Alfred Whitehead publicaron 3 volúmenes de la monumental obra Principia Mathematica, que, en esencia, rehacía la obra de Frege, pero evitando las paradojas de la teoría de conjuntos, jerarquizando su estructura de forma que no eran posibles objetos tales como el conjunto de todos los conjuntos. Esta obra mostró que la tarea de fundamentar las matemáticas en la lógica simbólica era factible. Durante los años 20, Hilbert, Ackermann y von Neumann trabajaron a fondo sobre el problema de la consistencia de la aritmética y creyeron que estaban cerca de mostrarla, pero necesitaban saber si la aritmética era completa. Construyeron un sencillo sistema formal combinando los axiomas de la lógica de primer orden comentada más arriba y los axiomas de la aritmética de los naturales dada por el matemático italiano Giuseppe Peano en 1889. El sistema permitía deducir verdades, no solo sobre la lógica, sino también sobre la aritmética. Lo llamaron PA, de Peano's Arithmetic. En el Congreso de Matemáticas celebrado en Bolonia en 1928, Hilbert planteó los dos siguientes problemas. El primero era, ¿es consistente el sistema PA? Como sabemos, el sistema sería consistente si toda verdad aritmética deducida a partir del sistema de axiomas en un número finito de pasos de inferencia no condujera a una contradicción. El segundo era el ya famoso problema de decisión que hemos explicado más arriba, pero ahora referido al sistema PA. ¿Es decidible la veracidad de una fórmula en PA? Aquí es donde entra en escena Kurt Gödel y su famoso teorema. Se enfrentó al primero de los problemas haciendo una distinción, que hoy es habitual, entre la veracidad semántica de una fórmula y la demostrabilidad sintáctica de la misma por medio de una secuencia finita de pasos de deducción. Dado que el conjunto de símbolos, de axiomas, de reglas y de pasos de deducción de una demostración eran todos ellos finitos, y de una codificación numérica de los mismos, asignando un número natural único, el llamado número de Gödel, a cada símbolo, a cada fórmula posible en PA y a cada demostración factible en PA. Gracias a dicha codificación fue capaz de escribir una fórmula sobre objetos naturales que afirmaba la indemostrabilidad de la propia fórmula. Si llamamos Q a dicha fórmula, su aspecto era aproximadamente el siguiente. Q no es demostrable. Si suponía que Q era semánticamente falsa, entonces que Q era demostrable, según afirmaba la negación de Q. Pero, dado que PA es correcto, toda fórmula demostrable en PA es semánticamente verdadera, con lo que se llegaba a una contradicción. No cabía otra posibilidad que la de que la fórmula fuese semánticamente verdadera. Pero, en ese caso, según ella misma afirmaba,
era indemostrable. En definitiva, el sistema PA admitía fórmulas verdaderas que eran indemostrables a partir de sus axiomas y sus reglas. El razonamiento suponía la consistencia de PA. La conclusión del teorema es por tanto que, si PA es consistente, test PA no es completo. Como consecuencia, el segundo problema propuesto por Hilbert en 1928 quedaba también resuelto, aunque en sentido negativo. No es decidible la veracidad de una fórmula en PA. Este problema no debe confundirse con el de la decidibilidad de una fórmula en la lógica de primer orden, la cual sí es completa. Gödel presentó su teorema de incompletitud de la aritmética en un congreso sobre fundamentos de las matemáticas que tuvo lugar en Königsberg en 1931. Kurt Gödel, 1906 a 1978. Presidía la mesa redonda de John von Neumann. Este se percató inmediatamente del significado profundo del teorema y de sus consecuencias para la escuela formalista de la cual formaba parte. Si existían verdades indemostrables sintácticamente en un sistema tan simple como PA, con mayor razón existirían tales verdades en el conjunto de las matemáticas. La pretensión largamente perseguida es deducir simbólicamente todos los teoremas matemáticos a partir de una base axiomática se venía abajo. El teorema de incompletitud fue, en cierto modo, un alivio para muchos matemáticos que vieron así asegurada su supervivencia. Siempre habría teoremas que demostrar, no alcanzables por mera manipulación mecánica de los símbolos. Pero, a su vez, suscitó un enorme interés por delimitar la frontera entre los teoremas que sí podrían ser demostrados mecánicamente y los que no. En términos generales, lo que estaba buscando era una noción precisa de algoritmo y la caracterización de las funciones que podían ser calculadas mediante ellos, lo que hemos llamado al comienzo del capítulo funciones computables y problemas decidibles. 3.4. Las máquinas de Turing. Tal noción de algoritmo la proporcionó el matemático inglés Alan Turing. Alan Turing, 1912 a 1954. Las llamadas máquinas de Turing no constituyen ni el primero ni el único formalismo para expresar cómputos, pero sí el que más ha perdurado y el que se enseña con preferencia en las facultades de informática de todo el mundo cuando se introducen los temas de computabilidad. En su momento, fue también el que resultó más convincente como modelo formal para expresar algoritmos. Con 23 años, en 1935, Turing asistió a un curso sobre fundamentos de las matemáticas, donde conoció los trabajos de Frege, de Gödel y el problema de decisión planteado por Hilbert. Estaba convencido de que no existía un algoritmo para este problema, y su intención era demostrar dicha no existencia. Imaginó qué aspecto debía tener una máquina de ejecutar algoritmos. Hablamos de unos años en los que todavía nadie se había siquiera planteado construir un ordenador real. Por otra parte, la máquina que buscaba Turing era de tipo conceptual. Su intención era precisar qué se entiende por procedimiento mecánico o simbólico para resolver problemas. Debería tratarse de un conjunto de reglas que pudieran ser aplicadas secuencialmente a unos datos de entrada de forma que, tras una serie finita de pasos, se llegase a unos datos de salida que quedasen registrados de algún modo como resultado del cálculo. El modelo en el que se inspiró fue el de una persona real llevando a cabo un cálculo mecánico. Por ejemplo, una multiplicación de dos grandes números en el sistema decimal. En primer lugar, la persona utilizaba un papel para registrar los datos de entrada, los cálculos intermedios y los datos de salida. Dicho papel nunca supone una limitación para el cálculo, pues siempre puede utilizar nuevas cuartillas o cuadernos. En consonancia, la máquina de Turing, en adelante MT, dispone de una cinta de longitud potencialmente infinita hacia la derecha en la que pueden leer o grabar símbolos. Como se trata de una máquina, la cinta está dividida en casillas que pueden contener un carácter cada una, y la máquina dispone de una cabeza lectora, escritora que puede inspeccionar o escribir una casilla al tiempo. También puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda desde la posición actual. Inicialmente la cabeza está situada en la primera casilla. La persona utiliza un conjunto finito de símbolos. Igualmente, la MT reconoce o graba caracteres tomados de un alfabeto finito que llamaremos sigma. Suponemos que al menos el carácter blanco, denotado como asterisco, está entre esos símbolos. Si hubiera más, necesitaríamos tener un alfabeto adicional de marcas. La persona pasa por una serie de frases o estados mentales durante el cómputo en cada uno de los cuales realiza una tarea distinta. Por ejemplo, al principio de la multiplicación elige la cifra más a la derecha del multiplicador y la va multiplicando por cada una de las cifras del multiplicando.
Cuando acaba esta frase, elige a continuación la cifra de las decenas y la multiplica igualmente, pero ahora los resultados los registra debajo de los anteriores, desplazándolos una posición a la izquierda. Cuando acaba con todas las cifras, pasa a un nuevo estado en el que la tarea a realizar consiste en sumar los resultados parciales, etc. Si el conjunto a determinar, el conjunto de estados mentales no puede ser infinito. Una MT dispone igualmente de un conjunto finito de estados Q. Si escribimos Q pertenece a Q mayúscula, expresamos que Q es uno de dichos estados. Uno de dichos estados ha de ser el estado inicial, en el que la MT está preparada para empezar el cálculo. Le llamaremos Q0. Otro de dichos estados representa el estado final, en el que la MT da por terminada el cómputo. Le llamaremos QF. Si la máquina llega a él, se para. La actividad de la persona real viene regulada por su conocimiento del cálculo a realizar. En cada estado mental, su atención está concentrada en una parte del papel. En función de lo que encuentra allí y del estado mental en el que se halla, puede escribir algún símbolo nuevo o decidir que su atención debe dirigirse hacia otra parte del papel. En algunas ocasiones, podrá decidir cambiar el estado mental para pasar a realizar una tarea distinta. La manera en que las MT emulan este comportamiento es mediante la llamada función de transición. Esta consiste en una función matemática que recibe el símbolo bajo la cabeza lectora y el estado en curso y devuelve tres valores. El nuevo estado al que se llega puede ser el mismo estado en que se halla actualmente. El símbolo a grabar en la casilla en curso puede ser el mismo símbolo que acaba de leer. El movimiento a realizar por la cabeza lectora. Las tres posibilidades son desplazarse un lugar a la izquierda o bien un lugar a la derecha, o bien no desplazarse. Llamaremos delta a esta función. Si escribimos delta de Q1 y S1 igual a Q2, S2 y D, expresamos que en el estado Q1 y ante la lectura del símbolo S1, la MT realiza una transición al estado Q2, escribe el símbolo S2 y en la posición que ocupaba S1, y posteriormente se desplaza en la cinta según indique D, cuyos valores posibles son D y N. Respectivamente desplazarse a la derecha, a la izquierda o no desplazarse. En términos matemáticos, una MT viene definida por las 5 componentes mencionadas: sigma, Q mayúscula, delta, Q0 y QF. Nótese que todas ellas son conjuntos finitos, ya que la función de transición delta puede escribirse mediante una tabla finita de quintetos, Q1, S1, Q2, S2, D, que definen el resultado de la misma para cada posible par Q1, S1. Que es posible formar un estado y un símbolo. La función de transición no necesita estar definida para todo par. Si se alcanza un estado Q y un símbolo S para el cual delta de QS no está definida, la máquina se para. ¿Un cómputo termina con éxito? Sí. Dada una entrada grabada en la cinta, la máquina realiza una secuencia finita de transiciones y se para finalmente en el estado final QF. La máquina puede quedarse parada en un estado distinto de QF o puede no parar nunca. En estos casos diremos que el cómputo no ha tenido éxito. Figura 3.5. Ejemplo de máquina de Turing. Tenemos las columnas estado, entrada, la columna para el dato 0, la columna para el dato 1 y para el dato vacío. Para el estado Q0, si el dato es 0, entonces nos movemos al estado Q1, escribimos un 0 y nos movemos a la derecha. Para un dato 1, nos pasamos al estado Q3 y nos movemos a la derecha. Si el dato es vacío, no hacemos nada, ya que no hay ninguna instrucción. Para el estado Q1, nos movemos a Q2 si el dato es vacío y nos movemos a la derecha. Para el estado Q2, si tenemos el dato vacío, nos vamos al estado final QF, escribimos un 1 y nos paramos. No nos movemos hacia ningún lado de la cinta. Para el estado Q3, si tenemos el dato vacío, nos vamos a Q4 y nos movemos a la derecha. Para el estado Q4, si tenemos el dato vacío, nos movemos al estado final QF, escribimos un 0 y no nos movemos hacia ningún lado en la cinta. Para el estado QF no hay ninguna instrucción, dado que aquí terminaría el programa. La MT definida en la figura 3.5 espera un valor de 0 o 1 en la cinta de entrada y escribe a su derecha separado por un carácter blanco el valor opuesto, es decir, 1 o 0. A continuación, se para en el estado final
QF. Turing fue capaz de describir muchos cómputos conocidos utilizando sus máquinas. Entre otros, programó los algoritmos clásicos de multiplicación y división en base 2 y en base 10. Ello le afianzó un convencimiento de que su formalismo servía para escribir algoritmos. Ensayó también diversas variantes de sus máquinas tratando de aumentar la potencia de las mismas. Algunas de esas variantes fueron las siguientes: permitir que la cinta fuese infinita en ambas direcciones, permitir cualquier número de cintas en las que la máquina podía leer o escribir en cada transición, permitir que las transiciones fuesen no deterministas, es decir, que dado un par QS, pueden existir varias transiciones distintas delta de QS. La máquina elegiría una de ellas al azar. En todos los casos demostró que el conjunto de funciones calculadas era exactamente el mismo. Para ello le bastó comprobar que cada variante supuestamente más potente podía ser simulada por otra MT convencional equivalente. Otra aportación remarcable fue la definición de una máquina universal, en adelante MU. Esta era una máquina de Turing capaz de emular el comportamiento de cualquier otra MT. Hemos visto que una máquina de Turing M viene definida por un quinteto sigma Q mayúscula delta Q0 QF de componentes finitas. Imaginemos que grabamos en una cinta la descripción finita de M. A continuación, grabamos unos datos de entrada para M en el formato en el que M los esperaría. Pues bien, la MU lee ambas descripciones y produce la misma salida que M produciría para dichos datos de entrada. Para averiguar la salida que produciría M, MU utiliza la descripción de M que previamente ha copiado en una cinta auxiliar. Si admitimos que la descripción de una máquina cualquiera M equivale a la descripción de un algoritmo específico, entonces la MU se comporta como un computador de propósito general que almacena cualquier algoritmo en su memoria y lo ejecuta. Se trataba, pues, de la primera noción de computador con programa almacenado de la historia. Sabemos que, a través de su influencia en John von Neumann y de la influencia de este en la construcción de los primeros ordenadores reales, veas el capítulo 2, el concepto de máquina universal influyó decisivamente en el diseño de computador con programa almacenado que ha previvido durante nuestros días. Hemos dicho que el objetivo de Turing era llegar a demostrar la existencia de dichos problemas indecidibles. El primer problema que encontró insoluble para sus máquinas se conoce como el problema de la parada, y es el primer problema concreto de la historia para el que se ha demostrado su indecidibilidad. A partir de este problema, muchos otros siguieron el mismo camino. Habitualmente, para demostrar que un problema nuevo es indecidible, se comienza suponiendo lo contrario, o sea, que es decidible. A continuación se muestra que tal conjetura implica la decidibilidad del problema de la parada, lo cual es imposible. Por tanto, la conjetura sería falsa. El problema de la parada se plantea en los siguientes términos. Problema de la parada. Existe una MT que, dada la descripción de cualquier MT y una entrada para ella, decida si dicha MT se parará o no con dicha entrada en su estado final correspondiente. Turing demostró que no es posible construir dicha MT. Para ello utilizó la técnica de diagonalización introducida por Cantor y la técnica de codificación numérica utilizada por Gödel en su teorema. Resultará ilustrativo conocer un esquema simplificado de la demostración. En primer lugar, a estas alturas no sorprenderá al lector que afirmemos que no existen más máquinas de Turing que naturales, y que, por tanto, se puede asignar un número natural distinto a cada MT. Turing ideó una codificación reversible, es decir, dado un MT, se puede calcular dicho natural único y dado el natural, se puede reconstruir los componentes de la MT correspondiente al mismo. También demostró que bastaba considerar alfabeto sigma con tan solo dos símbolos, 0 y 1. Los alfabetos más complejos se podían codificar con estos. Por tanto, la entrada de cualquier MT era una secuencia de ceros y unos, es decir, un natural expresado en base 2. Esto se planteó la construcción, al menos conceptual, de la siguiente tabla bidimensional infinita, tanto por la derecha como por abajo. Tenemos las columnas número de la MT y números de entrada para los cuales la MT se para. Para la MT número 1, los números de entrada para los cuales la MT se para son N11, N12, N13 hasta el infinito. Para la MT número 2, tenemos los números de entrada para los cuales esta MT se para como N21, N22, N33. Para la tercera MT, tenemos los números de entrada para los cuales la MT se para como N31, N32, N33.
la cual alistaba en sentido vertical el natural que describía cada una de las MTs posibles, y para cada máquina, listaba en sentido horizontal todas las entradas de la misma que le hacían pararse en su estado final. Dado que hay infinitas MTs y cada una se para al recibir como entrada un número posiblemente finito de naturales, es muy posible que existan máquinas que se paren ante el propio natural que las describe. También existirán otras que no se paren. Llamemos n al conjunto de todos los naturales que describen máquinas que no se paran al recibir su propia descripción como entrada. Es decir, n mayúscula igual a n pertenece a los naturales, tal que n describe una máquina de Turing que no se para al recibir n como entrada. Supongamos ahora que el problema de la parada es decidible. En ese caso, habrá de existir una máquina U que reciba como entradas el natural n que describe una MT y además una entrada para ella y se pare en su estado final QF tras haber escrito en la cinta su decisión. Con el fin de utilizar solo un dato en lugar de dos, nos restringimos a que la entrada de cada MT sea exactamente su propio número M. Concretando, la máquina U escribirá un 1 si la máquina descrita por n se para ante la entrada n y escribirá un 0 si la máquina descrita por n no se para ante la entrada n. En particular, si damos a U las máquinas del conjunto n como entrada, entonces U se parará siempre después de haber escrito un 0 en la cinta. Ahora construimos una máquina UV, modificando ligeramente U de forma que V, en lugar de escribir un 1 cuando la máquina de entrada se para, lo que hace es entrar en un bucle infinito. Para ello basta con añadir a U un nuevo estado Q'F, haciendo que este sea el estado final de V, y además añadir a U las transiciones siguientes. Delta de QF y dato 1 igual a QF 1 y n. La máquina cicla sobre el estado QF. Delta de QF 0 igual a Q'F 0 n. La máquina para en el nuevo estado final. La máquina V se para con un 0 ante cualquier máquina del conjunto n y no se para ante cualquier otro valor. Como V no es sino una máquina de Turing más, podemos calcular el natural que la representa. Llamémosle NV. La pregunta crucial es ahora, ¿cuál es el comportamiento de V si le damos NV como entrada? Veamos. Si suponemos que V se para ante su propio número, NV, entonces NV no ha de estar incluido en el conjunto N, ya que este contiene los números de las MT que no se paran al recibir su propio número como entrada. En ese caso, por la forma en que ha sido construida V no se parará. Si suponemos lo contrario, es decir, que V no se para con NV, entonces NV ha de pertenecer al conjunto N. En ese caso, y de nuevo por la forma en que ha sido construida, V se parará escribiendo un 0 en la cinta. Ambas posibilidades conducen a una contradicción. Luego, la hipótesis de que existe U es falsa. Ello equivale a afirmar que el problema de la parada no es decidible. A partir de este resultado, Turing demostró que el problema de decisión planteado por Hilbert en 1900 y que estuvo abierto durante más de 30 años, quedaba ahora cerrado en sentido negativo. No existe una máquina de Turing que decida si una fórmula en la lógica de primer orden es verdadera o falsa. Ante estos resultados, las preguntas legítimas que el lector puede hacerse son: ¿por qué se afirma tan rotundamente que esos problemas no son decidibles? ¿No será más bien que la potencia de las máquinas de Turing es insuficiente para decidirlos? ¿No es posible imaginar otros modelos de cómputo en los que estos problemas se encuentren solución algorítmica? Cuando estaba a punto de publicar sus resultados, Turing leyó un artículo del matemático estadounidense Alonzo Church, publicado en 1935 en la revista American Journal of Mathematics, en el que se demostraba la existencia de problemas insolubles en dos modelos de cálculo distintos, el llamado cálculo lambda y la teoría de funciones recursivas parciales, desarrollados ambos con la colaboración de su doctorando Stephen Kleene. Church y Kleene demostraban también que ambos modelos de cálculo tenían la misma potencia expresiva, en el sentido de que todo problema que era soluble o insoluble en un modelo era igualmente soluble o insoluble en el otro. Inmediatamente Turing se puso a la labor de comparar la potencia de sus máquinas con la de estos dos nuevos modelos, y demostró que esta era exactamente la misma. Bastaba probar que para cada cálculo en uno cualquiera de los modelos se podía definir una MT equivalente capaz de llevarlo a cabo y viceversa, que cada MT podía ser emulada por una función recursiva o una expresión lambda.
Otros modelos coetáneos a Turing, como los llamados sistemas de correspondencias de Post, y todos los posteriores que se han ido definiendo, incluidos nuestros ordenadores y lenguajes de programación actuales, han dado consistentemente el mismo resultados. Todos tienen la misma potencia expresiva. Ello nos conduce a concluir que muy probablemente no existen modelos más potentes y que el conjunto de funciones efectivamente computables, es decir, solubles algorítmicamente, es el que es, independientemente del modelo de cómputo elegido. Esta conjetura se conoce con el nombre de tesis de Church-Turing. Turing comunicó a Church sus resultados y le pidió que aceptara ser su director de tesis doctoral. Marchó a Princeton, Estados Unidos, llevando en su cartera una carta de recomendación de von Neumann. El tema de su tesis era establecer una clasificación de problemas insolubles según su grado de dificultad relativa. El problema era en cierto modo parecido al de los infinitos de Cantor. Hay problemas más insolubles que otros, aun siendo otros insolubles. En realidad hay una jerarquía infinita de problemas insolubles, siendo cada nivel un poco más insoluble que el anterior. Pero esta es una historia que no vamos a relatar aquí.